a tiempo para iniciar esta otra mañana tan enriquecedora que vamos a tener el día de hoy en relación a continuar con parásitos, con micosis y con el resto de la patología tropical y comunitaria. Vamos a dar inicio a este simposio de parasitosis y micosis. Les vamos a pedir muy amablemente si puedan ustedes ajustarse a los tiempos que están designados, puesto que es hoy una mañana que tenemos mucha actividad. Todos queremos escucharlo muy bien, pero también muchos de ustedes, nosotros tenemos que salir temprano, entonces para darnos el tiempo suficiente de escuchar muy bien esto y ajustarnos, por favor, a cada uno de los tiempos que están asignados para poder completar el programa adecuadamente. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar, la doctora Claudia Calderón con su servidora, a coordinar este simposio. Vamos a iniciar la mañana con el doctor César Ramos Aguilar. El doctor nos va a presentar su tema de amibas de vida libre. Ya conocemos al doctor Ramos Aguilar. Él es médico asistente del Servicio de Dermatología del Hospital Nacional Cayetano Heredia y profesor de la Universidad Peruana. Muchísimas gracias por su visita, doctor, y muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por la invitación. Reitero, me he sentido muy halagado y muy bien recibido en nuestra ciudad. Lo mínimo que puedo hacer es presentarles mis casos y que puedan ver que es una patología que muchas veces el dermatólogo es el que hace el diagnóstico, pero siempre y cuando reconozcamos la evolución. Entonces el tema es de amebiasis de vida libre, balamutiasis en forma específica, es un nuevo reto diagnóstico y terapéutico para el dermatólogo. Entonces, ¿cuándo sospechar la infección? ¿Cómo confirmar el diagnóstico y cómo tratarla? Son los planteamientos que nos hacemos cuando estamos frente a esta enfermedad. De los antecedentes importantes, por ejemplo, la pertenencia al reino protista, el reino protozoa, superclase Rhizopodes. Hay géneros que están en la vida libre que tienen importancia en el ser humano: Neisseria, Candameba, Balamutia y Sapinia. ¿No? La que conocemos comúnmente es la Entamoeba histolítica, que se ven inmunosuprimidos, que dan abscesos, muy pocas veces con compromiso cutáneo ni cerebral, a diferencia de estas que sí, el compromiso básicamente se tiene en el sistema nervioso central. Entonces, un poco de historia. Ciraldo Castellani en el año 30 cultiva amebas en las levaduras, pero Culverstone él ya plantea una hipótesis que las amebas podrían invadir el sistema nervioso, ya que él experimenta en ratones y estos ratones hacen meningoencefalitis. Entonces ya en el 58 él da esa hipótesis que podríamos tener alguna enfermedad de este tipo. Y en el 65 en Australia el Dr. Fowler describe el primer caso de amebiasis o meningoencefalitis ameriana. Entonces ya a partir de este tiempo que empezamos a reconocer esta enfermedad, muchas veces post-mortem. Y bueno, y seguimos la historia. Y miren, en Vara, el doctor Schuster en el 90 lo clasifican en el género Leptomycidae, y a partir de ahí empiezan artículos sobre este tipo de amebas en este grupo, en Argentina, el doctor Taracuto, el doctor González en Venezuela, el doctor Chinelli en Brasil. Y ya en el año 93, Vara con el doctor Schuster determinan el género Balamutia y la especie Malmiraris como tal. Entonces, a partir del 93 es una especie conocida como Balamutia malmiraris, y esto en razón a que el zoológico de San Diego, en un mandril babuino gestante, ella desarrolla una meningoencefalitis por este agente, ¿no? En el 94, Martínez en Venezuela, ustedes aquí en México, el doctor Díaz Castañeda reporta 4 casos. En el 97 el doctor Ruiz en Australia con compromiso cutáneo, y bueno, y así vamos viendo en la lista que ya hay más reportes, ¿no? Este es el reporte que ustedes dan en el Centro Neurológico de Guadalajara. Son 4 pacientes, el diagnóstico fue post-mortem, se le hace una necropsia, se determina también, pero antes de esto ya había una biopsia cerebral porque pensaban que eran tumores y hacían el diagnóstico de una enfermedad granulomatosa
Otro reporte de Nigeria, esto es un de rápida presentación, también en México. Entonces, vemos que esta ameba es cosmopolita, no solamente está en Sudamérica, sino en realidad en todo el mundo. Estas amenías de vía libre comprometen el sistema nervioso central en dos formas, ¿no? La meningoencefalitis es rápidamente progresiva, es decir, el paciente a la semana está muerto. El contacto con reservorios de agua es la historia previa a esta meningoencefalitis. A diferencia de la meningoencefalitis, la granulomatosa mediana, que el curso puede ser subagudo o crónico. Y ahí está Acanthameba, Balamutia y Sapiña, ¿no? Acanthameba también relacionado con la meliasis por lente de contacto. Balamutia y Sapiña es la última ameba de vía libre reportada y que da, pues, el compromiso del sistema nervioso central. El curso es fatal, diagnóstico usualmente post-muerte. Entonces, en el caso de la meliasis por Acanthameba, se da en inmunosuprimidos, la lesión ulcera frecuentemente, a diferencia de Balamutia, por ejemplo. El tipo de evolución es variable hasta la diseminación cerebral y la vía es por vía hematógena o perilocular local, la forma de diseminación. Entonces vamos a entrar ahora sobre Balamutia mandilaris, vamos a hablar un poco. En el mundo, más de 200 casos. En el Hospital Nacional Cayetano Heredia, en Lima, tenemos 53 casos, de ellos con inmunofluorescencia positiva en 20, y la mayoría, o la mitad de ellos, más de la mitad de ellos, se vieron en la hospital. Entonces, ya en el 99, en Perú también, por los estudios de autopsias, se determinaba que básicamente Balamutia tenía una predilección por los vasos, invadía la adventicia y se encontraba alrededor de las adventicias. En el año 99, el doctor Bravo, el doctor Francisco Bravo, el doctor Torres y Rivera empiezan a describir los hallazgos histológicos de Balamutia ya en ese tiempo. Y en este artículo, el mismo doctor Bravo, el doctor Álvarez y el doctor Botuso hablan sobre la participación multidisciplinaria en el diagnóstico y manejo de esta enfermedad. Sobre la lesión clínica, que es lo que nos interesa, ¿cómo se presenta? Es una placa infiltrada, eritemato violácea, en donde generalmente en la región centrofacial. Puede ser única, generalmente, muy raramente son múltiples. La segunda presentación más frecuente luego de la centrofacial es la pierna. ¿En qué área? En la rodilla. Y luego de la rodilla, la tercera forma de presentación es el intrónico. La lesión típica es una placa infiltrada. Podemos las luces apagar, por favor. La lesión típica es una placa centrofacial infiltrada, una consistencia fibrosa, ¿no? Generalmente no ulcera. Y la similitud de la lesión es una placa infiltrada y, como les digo, de curso subagudo crónico, asintomático. El paciente no manifiesta mayor síntoma. ¿Sí? Bueno, las fotos no se pueden ver al detalle, pero si podríamos apagar la luz de repente. Digamos, entonces estas placas se ven infiltradas, centrofaciales, como otros diagnósticos diferenciales que uno lo puede plantear, pero esta es la forma centrofacial más frecuente. Placa infiltrado centrofacial. Son muy pocos cambios epidémicos. Los cambios epidémicos son en razón a la biopsia que se realiza al paciente, ¿no? Placas centrofaciales infiltradas, con muchos diagnósticos planteados que se pueden dar en este curso de dermatología tropical. Se pueden plantear varios, vamos a plantear uno de ellos después. Igual, placa infiltrada centrofacial, ¿no? De evoluciones crónicas generalmente, miren, pueden comprometer también ya sea sinusitis o el compromiso de los senos paranasales. Son placas infiltradas centrofaciales, generalmente en niños asintomáticos, y son 3 niños distintos, pero se parecen mucho, ¿no? Placas infiltradas centrofaciales. Igual aquí con compromiso ocular, compromiso granulomatoso en paladar, diagnóstico diferencial de órganos, por ejemplo, micosis. Esta es sintomatología histolítica en el contexto de un inmunosuprimido, por eso es que Acanthameba también, esto es ulcerado.
Entonces, la presentación clínica es una placa infiltrada eritematoviolacea de evolución subaguda o crónica, asintomática. La otra presentación, como les dije después del área superfacial, rodilla, son las áreas que van a presentarse este tipo de lesiones. Es una paciente que llega con 4 años de enfermedad de una placa infiltrada en eritematoviolacea, y estas cicatrices, en realidad, por los múltiples estudios en varias instituciones, era esta la lesión que ella presentaba. Y en ese mismo año, un varón de la región sur, de la zona de la costa, zona seca, árida, llega también con una placa similar característica. Placa infiltrada, asintomática, y bueno, la historia en ambos es que hubo un trauma previo. Él tuvo un accidente automovilístico y la paciente refiere caídas en la zona posterior de su casa, donde solamente es tierra. Miren, este es otro paciente, es un policía que también por múltiples biopsias, en realidad el tejido no permite la cicatrización, por eso es ulcera, pero es esta la lesión elemental, placa infiltrada. Igual aquí, placa infiltrada en cara posterior, el hueco popliteo en un niño, y generalmente son asintomáticos. ¿Cómo sospechar? Primero, esa placa infiltrada en la forma clínica, la ubicación por la frecuencia centrofacial, rodilla y luego tórax, y los hallazgos histopatológicos, ¿no?, que tienen el doctor Bravo y colaboradores. Es el infiltrado granulomatoso, son granulomas no bien conformados. Hay infiltrado de linfocitos, citocitos y células plasmáticas. Y otra de las células que es muy importante, que nos marca en realidad estas células multinucleadas. Entonces, a la primera vista de una histología, lo que vamos a ver son infiltrados granulomatosos no bien definidos con células gigantes. Y luego vamos a empezar a ver estos infiltrados linfocíticos. Y en 3/4 de los pacientes se puede ver la ameba, siempre y cuando sospeches. Si sospecho, en realidad sí tienen que buscar la ameba. Y miren cómo el infiltrado ocupa toda la pieza de la biopsia. El infiltrado es superficial y profundo, son granulomas que no están bien conformados y células gigantes que acompañan a este infiltrado. ¿No? Aquí ya se puede, bueno, ya no lo conozco la lámina, pero aquí ya se puede ver, por ejemplo, la estructura compatible con una ameba. Aquí, por ejemplo, el infiltrado granulomatoso con células gigantes no bien conformados, y el trofozoito de la ameba, como les digo, que hay que ir a buscarlos, ¿no? Un nucleolo medio rosado y que tiene como un artefacto alrededor de él. Claro, tiene infiltrado, por eso es que la placa es infiltrada, ¿no? Hay un poco de acantosis epidérmica, pero miren todo el infiltrado que ocupa, y células gigantes. Siempre acompañan a las células gigantes que infiltrado granulomatoso no bien definido. Y cuando encontramos esto más el correlato clínico de una placa infiltrada, tenemos que buscar la ameba. ¿Okay? Igual aquí es medio eosinofílico su citoplasma, su nucleolo. Igual aquí el infiltrado superficial y profundo con células gigantes que acompañan a este infiltrado. Las células también linfofagocitarias se van a ver, y siempre cuando sospechemos tenemos que buscar la ameba. Aquí los trofozoitos de la ameba. También podemos ver de forma quística, pero generalmente vamos a ver. Ahora, no podemos diferenciar qué especie de desarrollar cualquiera de las otras amebas puede tener las mismas características. Entonces, la histología es una reacción granulomatosa, células gigantes, el infiltrado linfofagocitario, y una vez que tenga este patrón más el correlato, tengo que buscar la ameba. ¿Y por qué es crucial el diagnóstico de la lesión cutánea? Por esto. El paciente llega, yo la residente, llega, conversa con nosotros. Primero habíamos sospechado de la lesión, lo hospitalizamos porque le habíamos hecho la biopsia, y el paciente a la semana convulsiona, entra en un estado convulsivo y fallece, ¿no? Y por eso es importante sospechar, porque el compromiso y progresión del sistema nervioso central puede ser muy pronto. El compromiso sensorio, el paciente en este caso convulsionó, y bueno, el compromiso cerebral granulomatoso se va a ver, ¿no? Y el necrosis que provoca en el cerebro
y en realidad en el cerebro es fácilmente ubicable la ameba. Son gran cantidad de amebas. Esto es una gran vena de la base del cráneo y miren, toda esta adventicia cargada de amebas. Otro método confirmatorio es inmunofluorescencia, que lo hace la CDC. Aquí en el área perivascular se van a ver básicamente a la ameba. Y pues hacer también PCR, pero que en nuestro país no lo tenemos. ¿Y dónde está la ameba en realidad en la naturaleza? En este artículo el doctor Schuster habla sobre el aislamiento de este babuino con meningoencefalitis y en realidad, a diferencia de las otras amebas, esta se encuentra más en el suelo. No hay tanto la historia de contacto con agua, sino en el suelo. Tenerlo en cuenta. Y esto no solamente ocurre en el Perú. Miren, esto es en California. Esto en hispanos, por ejemplo, en Estados Unidos. Probablemente el doctor Schuster y Guevara hace una observación que probablemente porque se vio más en hispanos, porque son los que están más en contacto con el campo, con el trabajo agrícola. Probablemente sea eso o el estado inmunodeficiente para este agente. Esta es la del doctor Reed en Australia, en el sureste de Asia, amebas de vida libre, en Portugal, en Europa, en Inglaterra. Entonces, como les digo, esto es como ahorita el doctor Francisco González en Caracas también tiene una lesión centrofacial, placa infiltrada y esta pequeñita que rápidamente progresa pues agrupando el sistema nervioso central. ¿Y cómo tratar? ¿Existe algún tratamiento eficaz? En realidad, miren, aquí estoy una joven adolescente que recibe anfotericin, itraconazol, albendazol y ella mejora clínicamente. Suspende el tratamiento y en los 3 meses fallece. Esta paciente sí sobrevive con este esquema. El otro pequeño de la consulta privada del doctor Bravo, que también desarrolla una lesión placa infiltrada de mejilla, le dan anfotericin B, itraconazol, albendazol y él sobrevive. Y así encontramos pocos casos donde la respuesta es buena y el paciente puede salir de este problema. Y lo que usan es betamelina, procitocina, fluconazol, sulfarecina o macrólidos. Betamelina, sulfarecina, fluconazol, macrólidos son estos reportes que ellos presentan. Y nosotros, en base a una experiencia, la doctora Martínez, el doctor Bravo, quien habla, el doctor Ortuzo, tenemos un reporte en el Clinical Infectosis donde en realidad lo que usamos es mifefosin agregado al esquema anterior, que era anfotericin B, albendazol, un azol también para el tratamiento de esta enfermedad. Esta paciente, 4 años de enfermedad sin lesión cerebral, durante la hospitalización ella empieza a tener una conducta pueril y desarrolla una enfermedad neuromatosa cerebral. Entonces, es ahí donde tratamos de buscar algún tratamiento que podría pues salvarla. Esta es una lesión que aparece metastásica en la espalda y con el mismo patrón granulomatoso, y encontramos la ameba. Entonces, ¿por qué utilizamos mifefosin? Porque en ese año, en el 2006 que llegó nuestra paciente, sale este artículo, ¿no? Actividad de mifefosin in vitro sobre Balamutia. Y por eso es que utilizamos en ella, en el esquema que se le había planteado anteriormente, se le agrega mifefosin. Y por primera vez vimos los cambios epidérmicos de la ameba. Miren cómo reacciona la epidermis como si fuera una hiperplasia carcinomatosa. Esto es seguro por liberación de citoquinas, por la muerte de la ameba, o algo estaría sucediendo con la ameba. Al igual que en la piel estaba sucediendo esto, a nivel cerebral también. Paciente de junio a septiembre del mismo año va mejorando clínicamente, la cefalea se reduce, y a través de imágenes vemos pues que la mejoría también se va presentando.